buenos días. Muchas gracias al comité organizador por tomarme en cuenta para participar en este magno evento. El día de hoy vamos a tocar un tema que es muy conocido por todos, pero desde otra perspectiva, desde otro abordaje, más que todo desde el punto de vista de la paciente críticamente enfermo en una unidad de cuidados intensivos y cómo debiese ser nuestra visión sobre este tipo de pacientes. Primero vamos a definir cuáles son nuestros objetivos, definición del problema de la preeclampsia, un poquito de introducción. Vamos a hablar también un poquito sobre la importancia del abordaje crítico de estas pacientes, cómo va a ser este abordaje, la monitorización y el manejo del punto de vista de cuidados críticos obstétricos, de sus complicaciones y cuáles serían los posibles campos de investigación, porque en cuidados críticos obstétricos todavía falta mucho que investigar y no hay una evidencia contundente para el manejo de estas pacientes en cuanto a la propuesta. Tenemos una pequeña definición, esta es una definición tomada del doctor Carlos Montúfar, una publicación que hizo en el 2004 con el doctor García Cáceres, que me llama mucho la atención porque es bastante completa y define prácticamente lo que es el síndrome preeclámptico. Es un síndrome que consiste en un daño endotelial que inicialmente es placentario y que luego es generalizado y se deriva de una reducción de la perfusión trofoblástica desencadenada por factores no bien conocidos con una expresión clínica variada e impredecible tanto en su inicio como en su progresión, siendo incurable excepto con la terminación del embarazo. Esta es una definición conceptual donde nos dice que poco sabemos y poco podemos hacer salvo culminar con esta anoxa que es el embarazo. Desde el punto de vista operativo, tenemos entonces que la preeclampsia es hipertensión con o sin proteinuria luego de la semana 20 de gestación y el puerperio, y en este caso vamos a hablar sobre preeclampsia con datos de severidad asociados entonces a datos de gravedad como complicaciones de daño a órgano blanco. Vemos entonces en esta diapositiva que lo que quiero es que veamos en la parte de abajo que al final todo deriva o termina en un daño endotelial que conlleva a mayores complicaciones tanto cardiorrespiratorias del sistema nervioso central, renal, hepático y hematológico, que llevan a que esta paciente pueda complicarse con un sinnúmero de patologías como edema agudo del pulmón, ARDS, hemorragia cerebral, entre otros, falla renal y problemas hematológicos como el síndrome de HELLP. La preeclampsia con datos de severidad o datos de gravedad, que es la que realmente nos interesa y que es donde vamos a estar abordando en una unidad de cuidados intensivos, es aquella que presenta o datos de cifras tensionales, presiones arteriales sistólicas mayores o iguales a 160 o presiones arteriales diastólicas mayores o iguales a 110 y que tenga, si no tiene estas cifras tensionales, una elevación de la presión arterial asociada a un daño a órgano blanco. El compromiso de estos órganos blancos pueden ser tanto hematológico como hepático, pulmonar, ¿sí?, placentario, neurológico o renal. Vemos entonces que, para hablar un poquito sobre el problema que tenemos, hay algunos datos estadísticos donde más de 500.000 de mujeres mueren cada año por causas relacionadas con el embarazo, donde el 99% sucede en países de bajos ingresos o escasos recursos. La preeclampsia complica entre 2 al 8% de todos estos embarazos y conlleva a una tasa de mortalidad que puede ir de entre un 10 a un 15% de estas muertes maternas directas producto de la preeclampsia o la eclampsia. Entonces es un problema que es un problema de salud pública y es a nivel mundial o global. También sabemos que donde la mortalidad materna es alta, la mayoría de las muertes está asociada más que todo al evento eclámptico. Entre un 1 a un 0.8% de las pacientes obstétricas son admitidas a unidades de cuidados intensivos polivalentes y esto conlleva una mortalidad que puede llevar entre un 2 a un 11%. En el Reino Unido, por ejemplo, la preeclampsia representa la quinta causa de admisión a unidades de alta dependencia y 2/3 de referencias a unidades de alta dependencia. En cambio, en Francia, representa una cuarta parte de las admisiones a unidades de cuidados intensivos obstétricos, llevando entonces esto a tener una importante causa de ingresos a estas unidades que son polivalentes. Vemos entonces que, según la Organización Mundial de la Salud, se ha hecho una evaluación sobre las causas de muertes a nivel mundial y sabemos entonces que los trastornos hipertensivos del embarazo son la segunda causa de muerte a nivel mundial, seguido de la hemorragia. Y esto es igual tanto en países de grandes ingresos como en países de bajos ingresos. No escapa Latinoamérica de esta situación. Y vemos entonces que el impacto global de la preeclampsia
donde la mayor cantidad de muertes de estas pacientes se vienen dando entonces en áreas de subsahara africano, en áreas de Asia y en África. Sabemos entonces que la mortalidad materna, producto de la preeclampsia, está más asociado a problemas tanto cerebrales como problemas cardiopulmonares, y que son los que vamos a ir evaluando o desglosando a través de esta conferencia. En Panamá, por ejemplo, estas son las causas de mortalidad materna para el año 2011-2012, donde vemos que no escapa la realidad a nivel mundial, donde la primera causa de muerte materna son las hemorragias y la segunda causa viene siendo los trastornos hipertensivos del embarazo. Vemos entonces que estas pacientes tienen una gran cantidad de complicaciones, entre las cuales están la coagulopatía intracraniovascular diseminada, derivada del síndrome de Hell, que se puede dar entre un 10 a un 20%, el desprendimiento de placenta, que en nuestra unidad está rondando más o menos un 8% según los últimos estudios, el edema agudo de pulmón y la aspiración, que puede dar entre un 2 a un 5%, la insuficiencia renal aguda, que va entre 1 al 5%, la eclampsia, menos el 1%, el fallo hemorrágico hepático, menos el 1%, el stroke, la muerte, que es raro, y los riesgos de enfermedades cardiovasculares a largo plazo. Viendo un poquito sobre estadísticas en nuestra unidad, y estos datos son tomados gracias a la doctora Joanny Concepción, materno-fetal de la unidad del Departamento de Ginecología y Obstetricia. Sabemos que en el año 2015 hubo una cantidad de 329 casos de preeclampsia severa, dando una estadística de un 7.3%, que es similar a lo que contamos en el mundo entero, ¿no? La preeclampsia severa temprana se presentó en un 2% de las pacientes. Y también vemos que la causa de interrupción de estas pacientes, que es el punto donde nos interesa y cuál es el impacto que se da sobre los neonatos, generalmente está asociado a edema agudo de pulmón en un 3.6%, a sintomatología vasoespasmódica, esto es importante y queremos ahondar un poquito más adelante en la conferencia sobre esto, en un 21.4%, crisis hipertensiva en un 26%, restricción del crecimiento fetal, que contraindica entonces el manejo expectante en estos pacientes en un 16.7%, y en cuanto a lesión renal, un 1.2% de los pacientes. Entonces, siguiendo con el manejo, sabemos que estas pacientes, la única cura que tienen es la interrupción del embarazo. Durante o antes que sea la interrupción del embarazo, tratando de llevar este producto, ya que son preeclampsias tempranas, llevándolas hacia un límite de la viabilidad, tenemos que manejar ciertas aristas en cuanto al control de las cifras tensionales y disminuir las complicaciones cerebrovasculares, que son las que principalmente causan la muerte en estas pacientes. Para el manejo de las complicaciones cerebrovasculares, como son la eclampsia y la prevención del PRES, tenemos entonces que el sulfato de magnesio es el medicamento de elección. La dosis va a ser una dosis de carga de 4 gramos intravenoso, que se puede dar entre 15 a 20 minutos, y manteniendo una infusión de mantenimiento entre 1 a 2 gramos por hora. En nuestra unidad lo que utilizamos es 1 gramo por hora para el manejo de estas pacientes con el diagnóstico de preeclampsia con datos de severidad. Para el control de las cifras tensionales hay que tomar en cuenta varias cosas. Uno, que las cifras sistólicas son las que están más asociadas al riesgo de hemorragia cerebral, ya evaluado por varios estudios y por Martins, donde presiones sistólicas mayores o iguales a 160 son las que conllevan a que estos pacientes desarrollen un ictus. Importante entonces mantener el rango de presiones arteriales por debajo de esto, manteniendo siempre la perfusión uteroplacentaria. Desde el punto de vista del Colegio Americano, sobre el manejo de la emergencia en los pacientes con hipertensión severa, embarazadas o en puerperio, la propuesta es la utilización de estos 3 medicamentos como primera línea. Y vamos a empezar a desglosar un poco. La betalol intravenoso, la hidralazina intravenosa o la nifedipina vía oral. Y que la monitorización de los pacientes con crisis hipertensiva debe ser de una manera más estricta y no espaciarlas luego de la utilización del medicamento. Esta monitorización se sugiere que sea por lo menos cada 10 minutos durante la primera hora, cada 15 minutos durante la primera hora, cada 30 minutos en la siguiente hora, cada hora por 4 horas y posterior a este entonces pudiésemos espaciar las evaluaciones. ¿A qué se debe esto? Desde el punto de vista de manejo o la fisiopatología de la crisis hipertensiva tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Un incremento de las cifras tensionales viene como consecuencia un incremento de las resistencias vasculares sistémicas. Esto va a llevar alteraciones o disminución de la perfusión a diferentes órganos blancos. Va a llevar entonces a que haya, por incremento de las cifras tensionales, un aumento de la producción del péptido natriurético atrial a nivel de la aurícula, que va a llevar a que el paciente desarrolle una natriuresis
exagerada, que lleva entonces a depresión de volumen, hay daño endotelial, liberación de mediadores proinflamatorios, liberación de mediadores vasoconstrictores que exacerban el daño, produciendo isquemia de diferentes órganos. El daño endotelial va a llevar entonces a la agregación plaquetaria y depósitos de fibrina que condicionan mayor isquemia en diferentes órganos, que los eritrocitos al pasar a través de estos vasos que están lesionados se produjo una anemia hemolítica microangiopática con disminución entonces de la hemoglobina, alteración entonces de la LDH y la bilirrubina, y convirtiéndose todo esto en un círculo vicioso que conlleva entonces que esta depresión de volumen, la vasoconstricción exagerada, lleve a fuerzas de cizallamiento que incrementan entonces la liberación de endotelina y se convierte en un círculo vicioso que al final termina con daño a órgano blanco y muerte del paciente. Entonces es importante desde el punto de vista de abordaje de los pacientes con una crisis hipertensiva, y de eso no escapa la paciente preclántica embarazada o en puerperio, poder diferenciar entonces si se trata de una urgencia hipertensiva o de una emergencia hipertensiva. Esto, conceptualizando desde el punto de vista de manejo o abordaje de este tipo de pacientes, también nos lleva a poder determinar, desde el punto de vista conceptual, cuáles serían los fármacos de elección para el manejo de estos pacientes. Si hablamos que tratamos de una emergencia hipertensiva, los fármacos de elección de estos pacientes deberían ser por ruta intravenosa, deberían ser fármacos de inicio rápido, de acción corta, porque la titulación o el nivel que debemos de bajar la presión arterial debe ser preciso, no debe ser abrupto, porque puede conllevar entonces a mayor daño a órganos, incluso la unidad fetoplacentaria. Entonces, desde este punto de vista, esta publicación nos llama mucho la atención porque desde 2007, en esta publicación se empieza a ver cómo entonces la preeclampsia severa, el síndrome de Hell y la eclampsia se considera una emergencia hipertensiva. Si hablamos entonces del concepto de emergencia hipertensiva, vemos entonces, como habíamos hablado ya sobre la fisiopatología y el abordaje de estas pacientes, debiéramos abordarla igual como si estuviéramos abordando una paciente con un infarto agudo del miocardio, una disección aórtica, ¿sí? Pacientes que estén desarrollando un aneurisma, porque desde el punto de vista de la medicación, la monitorización, el cuidado de estos pacientes debe ser un manejo similar al que se está dando. Entonces, en esta publicación también se empieza a recomendar tipos de medicamentos según el daño a órgano blanco que presenta el paciente. Y vemos entonces que en el edema agudo de pulmón por disfunción sistólica, el principal medicamento de elección sería la nicardipina, que tiene estudios en embarazo. Si nos vamos desde el punto de vista de edema agudo de pulmón por disfunción diastólica, vemos entonces que uno de los medicamentos que podemos nosotros utilizar en nuestras pacientes viene siendo el labetalol. Y desde el punto de vista de isquemia miocárdica, labetalol también juega un papel importante. De encefalopatía hipertensiva, nicardipina y labetalol, teniendo estudios también ya de nicardipina en embarazo. Disección aórtica, nuevamente vemos que el fármaco que más se repite en cada una de estos daños a órgano blanco viene siendo el labetalol y también podemos utilizar la nicardipina. Entonces, si vemos entonces que hay diferentes medicamentos según el órgano blanco afectado y vemos entonces que los pacientes pueden desarrollar tanto edema agudo de pulmón por una disfunción sistólica o una disfunción diastólica, a mí me interesaría saber qué tipo de disfunción hacen las pacientes con preeclampsia. Y para eso, definitivamente, es importante la evaluación por un ecocardiograma. Si vemos entonces estas guías de manejo de la hipertensión arterial del 2013 en la Unión Europea, vemos entonces que también no escapa del consenso la utilización en emergencia hipertensiva como primera línea el uso del medicamento labetalol de manera intravenosa. En este consenso no se habla ni siquiera de hidralazina ni la utilización de medicamentos orales como la nifedipina para el manejo de pacientes con emergencia hipertensiva. Desde el punto de vista ecocardiográfico, que es otro punto que queríamos tocar, y la importancia entonces de valorar desde este punto de vista si la paciente está desarrollando o tiene una disfunción sistólica o diastólica para poder utilizar un medicamento de elección en la emergencia hipertensiva, sabemos entonces que los estudios que se han realizado en pacientes preeclámpticas embarazadas han demostrado que estas pacientes desarrollan una insuficiencia cardíaca asintomática en una etapa B, en el posparto, y hasta un 40% pueden desarrollar hipertensión esencial a un plazo de 1 o 2 años después del embarazo. Entonces es importante saber si estas pacientes con preeclampsia están desarrollando este tipo de disfunción miocárdica. La preeclampsia de forma aguda deteriora la función cardíaca, pero también tiene potencial para provocar isquemia miocárdica y afectar la salud cardiovascular a largo plazo.
y se ha determinado cuáles son los efectos cardiovasculares a largo plazo de los pacientes que desarrollan preeclampsia y más que todo preeclampsia temprana. Sabemos entonces que esta progresión de una etapa B asintomática de la disfunción miocárdica hasta una etapa C puede llevar incluso hasta la muerte de estos pacientes, incrementando a 5 veces el riesgo de la misma. La mayor prevalencia en la insuficiencia cardíaca en fase B se encuentra en la preeclampsia pretérmino con un mayor riesgo de desarrollar falla cardíaca y enfermedades cardiovasculares isquémicas en comparación con aquella paciente preeclántica a término o embarazos normales. Estos cambios se han encontrado que pueden persistir en el puerperio y es importante entonces su evaluación en pacientes que desarrollan emergencia hipertensiva en puerperio también. Sabemos entonces que, según estos estudios ecocardiográficos y las evaluaciones que se han estado realizando, que el 20% de los pacientes con preeclampsia pretérmino desarrollan una disfunción sistólica. La importancia entonces de por qué desarrollar un ecocardiograma ante una emergencia hipertensiva de estas pacientes, ya que la disfunción sistólica estaría contraindicada a la utilización del labetalol, que como vemos se considera de primera línea por varias escuelas en diferentes abordajes. Y también desarrolla una disfunción diastólica en un 50% de todas las pacientes de una manera biventricular, donde el labetalol sí tendría un rol importante en el manejo de los pacientes con disfunción diastólica y emergencia hipertensiva. Vemos entonces que los pacientes con alteración de la función cardíaca desarrollan complicaciones hasta un 6% producto de la preeclampsia severa y los estudios han demostrado entonces, como ven, en pacientes de término y en pacientes pretérmino, ¿sí? Cómo desarrollan entonces una hipertrofia severa, las preeclampsias pretérmino versus la preeclampsia a término, cómo desarrollan entonces una disfunción diastólica global hasta más de un 50% en comparación con la paciente con preeclampsia de término, y cómo pueden desarrollar también una disfunción sistólica que puede llegar hasta más de un 20%, la paciente con preeclampsia severa pretérmino versus la paciente con preeclampsia severa a término. Esto conlleva entonces a que tengamos entonces en pacientes con preeclampsia pretérmino una disminución del índice cardíaco en comparación con la preeclampsia a término, que haya un incremento marcado de las resistencias vasculares periféricas, ¿sí? Vemos que hay un remodelado concéntrico del ventrículo izquierdo y que hay una disminución en la relajación y contractilidad miocárdica en las pacientes con preeclampsia pretérmino temprana, llevando entonces a mayor disfunción tanto sistólica como diastólica. Esto nos lleva entonces a que al momento de elegir un medicamento o al momento de hacer estudios sobre los medicamentos de elección en pacientes preeclánticas, deberíamos tomar en cuenta también estas consideraciones de los cambios que produce la preeclampsia sobre la función cardíaca. Desde el punto de vista de la eclampsia, que es otra de las consideraciones que hay que tomar en cuenta que pueden llevar a la paciente preeclántica a fallecer, tenemos entonces que, según la definición de la OMS, el inicio de convulsiones en una embarazada usualmente complicada con preeclampsia, usualmente, pero no siempre es así, después de la semana 20 de gestación, durante la labor o durante las primeras 48 horas del puerperio. Sabemos entonces que aquellos pacientes que desarrollaron epidemiológicamente una eclampsia, estos eran los síntomas que estaban presentando antes de desarrollarlo. ¿Sí? Cefalea, cambios visuales, dolor epigástrico, son los principales síntomas que estos pacientes desarrollan antes del evento eclámptico, siendo entonces los cambios visuales, tanto como la cefalea, el mayor porcentaje de síntomas que presentan estos pacientes antes de desarrollar un evento eclámptico. Entonces, como vieron previamente, una de las principales causas por la cual se puede llevar a la interrupción de un embarazo es la sintomatología vasoespasmódica, y eso es importante que lo tomamos en cuenta porque ahora las guías del Colegio Americano definen que esta sintomatología persistente debe ser evaluada, por ejemplo, la cefalea, luego de la administración de un analgésico para ver si no es una cefalea ocasional o casual y poder catalogar a esta paciente como una preeclampsia severa, con datos de severidad secundaria a la cefalea, o incluso, si hablamos de epigastralia, luego o la persistente luego de la aplicación de un antiácido. Desde el punto de vista entonces cerebral y desde el punto de vista de hipertensión, nos queda la duda entonces si la preeclampsia al final es una forma de PRES. PRES es un síndrome de cefalopatía posterior reversible que se ha visto asociado a diferentes entidades, tanto metabólicas como hipertensivas, pero que cuando hacemos evaluaciones en pacientes que han desarrollado un evento eclámptico,
se ha encontrado una similitud en cuanto a la imagenología de estos pacientes con los pacientes que desarrollan este síndrome. ¿En qué consiste este síndrome? Es un síndrome en el cual se hace, si es secundaria a la hipertensión, en este caso la propuesta es que el PRES de preeclampsia es secundaria a hipertensión, además del daño endotelial, se produce entonces una lesión a nivel cerebral debido a una vasoconstricción inicialmente, tratando de proteger la disrupción de la barrera hematoencefálica de los cambios de presión, manteniendo la autorregulación cerebral. Esto va a llevar entonces a que esa vasoconstricción tan severa produzca entonces un edema cerebral citotóxico. Una vez que se pierde esta autorregulación y que la hipertensión, ya sea moderada o severa, dependiendo del grado de autorregulación que tenga cada paciente individual o del daño que tenga a nivel endotelial de la barrera hematoencefálica, esta autorregulación, cuando se pierde, va a llevar entonces a la sintomatología, que es la cefalea que se presenta en los pacientes antes del evento eclámptico, y va a llevar entonces a un edema vasogénico que condiciona entonces un incremento de la presión intracraneana. Va a llevar entonces a una alteración de la sintomatología a nivel de los estudios visuales, ya que el edema occipital es donde se pierde o hay menor inervación simpática en la área occipital, que conlleva entonces a que se produzca mayor edema a este nivel, llevando entonces a disturbios visuales de la paciente antes de desarrollar un evento eclámptico. Vemos entonces que el PRES es una enfermedad cerebral aguda que puede presentarse con dolor de cabeza, náuseas, alteraciones visuales, alteraciones de la función mental y convulsiones. Sabemos entonces que este síndrome se puede desarrollar solo o con hipertensión leve en el contexto de la presencia de daño endotelial concomitante. Es importante reconocerlo, es importante iniciar el tratamiento del mismo, ya que con una disminución o el manejo de las cifras tensionales podemos corregir o disminuir el impacto de este síndrome. Aquí tenemos un ejemplo entonces en pacientes con encefalopatía posterior reversible, cómo es que se va perdiendo la autorregulación, ¿sí? Los niveles de autorregulación cerebral y cómo a medida que van incrementando las presiones de perfusión cerebral, para ir manteniendo la autorregulación cerebral, las arteriolas van disminuyendo su calibre hasta que llega un punto en el cual esa disminución o esa autorregulación se pierde y caemos entonces en un edema vasogénico producido por la hiperperfusión y el hiperflujo a nivel cerebral. Aquí vemos entonces cómo en pacientes hipertensos crónicos, esta curva de autorregulación cerebral está hacia la derecha y por ende es importante tener en cuenta que los pacientes con hipertensión arterial crónica que desarrollan preeclampsia sobreagregada, la magnitud o la velocidad con la cual vamos a ir disminuyendo los niveles tensionales deben ser controlados, ya que estos pacientes, si lo bajamos de manera muy abrupta, pueden caer entonces en disfunción de órgano blanco producto de la hipoperfusión del mismo. Este es un modelo clínico donde cómo se pierde la autorregulación cerebral en estos pacientes con incremento de la presión de perfusión cerebral. Si esto es lo que se presenta tanto en la paciente eclámptica como en la paciente con PRES, sabemos entonces o tenemos una idea de cómo funciona entonces el sulfato de magnesio en aquellos pacientes que presentan un evento eclámptico o antes de presentar un evento eclámptico como en la preeclampsia. ¿Por qué? Porque tenemos una disminución de la presión de perfusión cerebral con la utilización del sulfato de magnesio. Entonces, sabemos entonces que la pérdida de autorregulación cerebral va a llevar a un edema cerebral. Que este edema cerebral, uno de los principales signos clínicos que vamos a encontrar, cefalea y cambios visuales. Si tenemos un edema cerebral producto de esta pérdida de autorregulación, donde hay un edema primero citotóxico y luego vasogénico, esto puede llevar a incrementar la presión intracerebral. ¿Sí? ¿Qué hemos encontrado? Que un 20% de los pacientes con preeclampsia tienen datos ultrasonográficos de hipertensión endocraniana. Ya se sabe que los estudios ultrasonográficos de la vaina del nervio óptico, datos tomados del trauma, en pacientes con trauma craneoencefálico, son muy subjetivos o tienen una gran sensibilidad y especificidad para detectar hipertensión endocraniana. Cuando hablamos de hipertensión endocraniana, presiones intracranianas mayores de 20 milímetros de mercurio.
Por arriba de eso vamos a encontrar entonces una alteración de la vaina del nervio óptico. Entonces hay un estudio interesante, un estudio en Francia, donde se mide en pacientes preeclámpticas, eran pocas pacientes, más o menos unas 25 pacientes con preeclampsia y unas 25 pacientes sanas sin preeclampsia, se mide entonces la vaina del nervio óptico a través de un ultrasonido ocular. Es un procedimiento sencillo, práctico. Personas que tienen ya algún tipo de experiencia con manejo de ultrasonido requieren solamente unas 20 evaluaciones, y aquellas personas que nunca utilizan ultrasonido requieren por lo menos unos 25 evaluaciones para poder ser certificados en cuanto a poder realizar este tipo de estudio. ¿Y qué se encontró? Se encontró que hasta un 20% de estos pacientes tenían datos de hipertensión endocraniana, ¿sí? Diámetro de la vaina del nervio óptico arriba de 5.4 en pacientes con preeclampsia, y vemos en las pacientes embarazadas que iban a cesárea electiva, no se encontró ninguna paciente que presentase este tipo de alteraciones. Vemos entonces también que estas alteraciones se pueden dar desde el momento del parto, o sea, del momento que se hace el diagnóstico, pacientes sanas, pacientes que se hace el diagnóstico, el momento que se da el parto y cómo estas variaciones de la vaina del nervio óptico van volviendo a la normalidad una vez pasando los días de puerperio hasta el día número 7. Otra forma interesante de poder evaluar qué está pasando a nivel cerebral desde el punto de vista objetivo y no quedarnos solamente con los síntomas que tiene un paciente como premonitorio de eclampsia, es evaluar cómo se está dando la oxigenación tisular en el cerebro. Hay muchos estudios ya que se están utilizando, esta tecnología viene desde la década de los 70 y que cada vez se ha ido perfeccionando más, que es la espectrofotometría cercana al infrarrojo, el NIRS. Esto nos permite, así como hacemos una oximetría de pulso, de una manera desde un punto de vista menos invasivo, hacer una oximetría a nivel cerebral. Si estamos hablando que la paciente que va a desarrollar un evento eclámptico se va a desarrollar por un incremento del edema cerebral, tanto citotóxico como vasogénico, como una pérdida de autorregulación cerebral, que va a llevar entonces a un incremento de las presiones intracraneanas, esto va a conllevar a que esta paciente desarrolle disminución de la saturación cerebral de oxígeno. Entonces, a través de esta tecnología, que ya tiene validación en obstetricia, se puede encontrar, o ya hay estudios que están arrojando, que la utilización de esta tecnología, que es mínimamente invasiva, también asociado a otra tecnología que se había estado utilizando, como es el Doppler transcranial de la arteria cerebral media, ha encontrado que en los pacientes que se utiliza sulfato de magnesio, se evalúa la saturación cerebral antes de la utilización de sulfato de magnesio en pacientes preclántica severa y posterior a la utilización de sulfato de magnesio, ha encontrado una mejoría de la saturación de oxígeno cerebral con la utilización de sulfato de magnesio. Una de las propuestas que me llama mucho la atención y pienso yo que es interesante ahondar en este tipo de estudios sería en cómo afectaría la terapia antihipertensiva la saturación cerebral de oxígeno. Los estudios que hay sobre antihipertensivos y embarazo buscan más que todo evaluar qué antihipertensivo baja más la presión que el otro, o qué antihipertensivo, o comparando grupos en cuanto a qué pacientes murieron o no murieron, o desarrollaron complicaciones de la preeclampsia. Siento que al evaluar disfunción a órgano blanco, tanto cerebral, renal, miocárdico, con la utilización de los antihipertensivos, tendríamos una mayor respuesta de cuál sería el hipertensivo ideal a utilizar en estas pacientes que desarrollan preeclampsia y eclampsia. Siguiendo entonces con las complicaciones que desarrolla la paciente con preeclampsia, vemos entonces que otras complicaciones importantes son las cardiorrespiratorias, y el edema agudo de pulmón es uno de los que está presentando una mayor incidencia junto con el síndrome del RDS. Vemos entonces que estos pacientes pueden desarrollar un edema agudo de pulmón cardiogénico o no cardiogénico, e incluso puede ser mixto. Sabemos entonces que el edema agudo de pulmón cardiogénico más que todo está asociado a incremento de la presión hidrostática, y que el edema agudo de pulmón no cardiogénico está asociado más que todo a un incremento de la permeabilidad capilar. La paciente preeclámptica puede desarrollar uno, otro o ambos tipos de edema. La diferencia entonces, vimos entonces presión hidrostática, permeabilidad capilar. Vemos que hay una disfunción que puede ser tanto sistólica como diastólica, y por eso es importante la utilización del ecocardiograma para valorar qué tipo de disfunción está presentando el paciente en pacientes con emergencia hipertensiva y edema agudo de pulmón. En el sistólico vemos que hay una disminución de la compliance y el clearance, y vemos entonces que en el no cardiogénico lo que hay es un incremento de la permeabilidad que lleva entonces a acúmulo en el alveolo de material proteináceo y de células proinflamatorias. Conceptualizando entonces
el edema agudo de pulmón, vemos entonces que puede haber un incremento de la permeabilidad capilar debido a sustancias vasoactivas, presión hidrostática que puede estar incrementada con una disfunción miocárdica que conlleva entonces a que se dé este edema, y alteraciones en la presión coloidosmótica. Sabemos que la paciente embarazada y más que todo preclántica tienen una disminución de su presión coloidosmótica que la hace más propensa a desarrollar edema agudo de pulmón. Entonces vemos entonces que la paciente embarazada preclántica puede desarrollar edema agudo de pulmón por las diferentes vías. Esto es importante porque es una tecnología que ya tiene tiempo y que se está utilizando ahora en pacientes embarazadas, que es la evaluación del agua pulmonar extravascular. Vemos entonces que a medida que va aumentando la presión hidrostática, pero que va disminuyendo la permeabilidad capilar, se va incrementando entonces el agua pulmonar extravascular. ¿Cuál es la importancia de diferenciar un edema pulmonar cardiogénico y no cardiogénico? Desde esta diapositiva, que explica muy bien la fisiopatología de ambos edemas, comparándolo, vemos que el edema cardiogénico hay un incremento en la presión hidrostática que sobrepasa entonces la capacidad de drenaje del sistema linfático. También vemos entonces que no hay una lesión endotelial, sino que por presiones hidrostáticas hay acúmulo o traspaso entonces de fluido dentro del alveolo. Y más que todo este fluido es un fluido que está libre de material proteináceo. En cambio, el edema agudo de pulmón no cardiogénico está dado más que todo por una alteración en la permeabilidad capilar que conlleva entonces a disrupción de la barrera alveolo capilar, llevando entonces a la aparición de material proteináceo, células inflamatorias dentro del alveolo. Hay una alteración de la cotransportadora de sodio-potasio que disminuye entonces la salida del líquido a través del alveolo, llevando entonces a que este paciente tenga un problema mucho más persistente de disfunción alveolo capilar, llevando una desoxigenación que requeriría entonces la utilización de ventilación mecánica para poder soportar este tipo de pacientes, ya que aquí los diuréticos, a pesar de que se utilizan, no tendrían un rol tan importante como el uso de la presión positiva. ¿Qué pasa entonces con el monitoreo del agua pulmonar extravascular y cuál es la propuesta que se tiene? Sabemos entonces que es el volumen de fluido que ha sido filtrado de los vasos y que ha sido eliminado por el drenaje linfático. En condiciones fisiológicas, este volumen es bajo, menos de 7 mililitros por kilo de peso corporal. Cuando el drenaje linfático se satura, sobreviene entonces el edema, el espacio intersticial y alveolar, llevando entonces ya sea a falla cardíaca o AR10 dependiendo del daño que tenga a nivel de la permeabilidad vascular. Este aumento entonces empeora el intercambio gaseoso y disminuye la compliance pulmonar. ¿Qué se ha podido hacer o qué se ha podido ver? Este es un modelo a través de termodilución, donde utilizando dos catéteres, uno en la arteria femoral y otro a nivel de la vena subclavia, inyectando entonces sustancias frías, se puede a través de termodilución evaluar cómo está el gasto cardíaco, cómo están los componentes tanto intratorácicos como intracardíacos y poder hacer según ciertas medidas una evaluación de cuánto sería el agua pulmonar extravascular en estos pacientes. ¿Qué se ha visto con esto? Que tiene un gran valor pronóstico y también tiene un valor en cuanto a mortalidad y manejo de estos pacientes. En estos estudios, Eisenberg fue uno de los primeros en demostrar o establecer que la relación entre el agua pulmonar extravascular y la mortalidad. Evaluó más o menos 373 pacientes críticamente enfermos, encontrando que la mortalidad de estos pacientes incrementaba en un 65% cuando el agua pulmonar intravascular era mayor de 15 mililitros por kilo. Recordemos que lo normal es menos de 7 mililitros por kilo. Y que esta mortalidad puede llegar a un 33% en aquellos pacientes que era por arriba de 7, pero menor a 10. También se encontró que estos pacientes que tenían más de 15 mililitros por kilo de agua pulmonar intravascular tenían mejores resultados en el uso de ventilación de alta frecuencia y que aquellos pacientes que tenían menos de 10 mililitros por kilo toleraban mejores presiones de soporte. O sea que también nos ayuda a predecir qué tipo de soporte ventilatorio le podemos dar a estos pacientes. Se puede predecir falla del destete también en aquellos pacientes que están intubados o diagnosticar falla ventricular izquierda. En cuanto a valor diagnóstico, sabemos entonces que nos ayuda a poder detectar el edema agudo de pulmón, ya sea por presiones hidrostáticas o por un AR10, ya sea cardiogénico o no cardiogénico. Sabemos entonces que la discriminación del edema pulmonar cardiogénico y por permeabilidad se nos puede dar utilizando este índice o esta valoración,
que es el agua pulmonar intravascular entre volumen sanguíneo total intratorácico. Cuando esta relación es mayor, hay un incremento en la permeabilidad. Y cuando esta relación es menor, hay un incremento en la presión hidrostática. Entonces nos permite poder tener una idea de qué está predominando nuestro paciente. En las pacientes preclánticas, que puede ser algo mixto, me parecería que puede ser una gran utilidad poder determinar qué está predominando en la paciente y saber qué tipo de soporte le vamos a dar a la misma. Y ahora vamos a ver un caso clínico que tuvimos hace poco en la unidad. Entonces, ¿qué otra cosa se puede evaluar a través de esta monitorización? El índice de permeabilidad vascular pulmonar. Cuando este índice está incrementado, hay mayor fuga o mayor leak capilar. Y eso va más que todo con una paciente con RDS. Cuando este índice es normal, va más que todo con incremento de las presiones hidrostáticas y esto va entonces con una paciente con edema agudo de pulmón cardiogénico. Otra cosa que nos puede también diferenciar cardiogénico o no cardiogénico es el volumen diastólico final global. Esto nos lo da el volumen View. Nosotros tenemos en la unidad un aparato que es el volumen View EV1000 y nos llegó un caso reciente, una paciente de 35 años con un embarazo de 32 semanas con una preeclampsia severa, no conocida hipertensa antes del embarazo o no había historia de la misma. Una paciente que desarrolla una hipertensión severa refractaria a manejo que requiere infusión de labetalol antes de la interrupción del embarazo y posterior al mismo, desarrollando un edema agudo de pulmón que la lleva entonces a manejarse con ventilación mecánica invasiva incluso, ya que no toleraba la no invasiva. Utilizamos entonces esta tecnología y esta es la paciente inicialmente cuando nos hace el edema agudo de pulmón clásico, ¿sí? Cuando utilizamos la tecnología y vamos a ver entonces que correlaciona tanto la radiografía con los hallazgos encontrados en la monitorización invasiva. Vemos entonces que la placa que estaba a la derecha, que es la que peor se ve, esta que está aquí, correlaciona entonces con este monitoreo que está acá. Este es el agua pulmonar extravascular, ¿sí? Aquí dice 19, dijimos que lo normal es menor de 7. Y el índice de permeabilidad vascular pulmonar es el que se encuentra acá arriba, dice 5.3, dijimos que lo normal es menor de 3. Cuando empezamos a manejar a la paciente con diuréticos y ventilación mecánica a presión positiva, empieza entonces a mejorar, disminuyendo el agua pulmonar extravascular de 19 a 16.4 y disminuyendo el índice de permeabilidad vascular también. Eso se va correlacionando a medida que va disminuyendo el agua pulmonar, disminuyendo el índice de permeabilidad vascular con el tratamiento, por más o menos 48 horas fue que empezamos a ver estas disminuciones. Vemos entonces que aquí va disminuyendo a 11, va disminuyendo a 10 y el índice de permeabilidad vascular ya se encuentra normal por debajo de 3. Esta paciente entonces va mejorando sus hallazgos radiográficos. ¿Qué nos permitió esto? Nos permitió saber qué tanto la paciente iba a demorar en el manejo, cuándo podíamos destetarla de la ventilación, qué tan agresivo podíamos ser con la utilización de los diuréticos, porque a la vez también estábamos evaluando el índice de volumen sistólico, estábamos evaluando la variabilidad de volumen sistólico que nos permite saber si la paciente requiere volumen o si la paciente tiene exceso de volumen. Por ejemplo, una variabilidad de volumen sistólico por debajo de 6 nos habla que esta paciente está o puede verse beneficiada de diurético, y una variabilidad de volumen sistólico por arriba de 13 nos dice que esta paciente puede o beneficiarse de cargas de líquido porque el intravascular está depletado. También nos permite evaluar este sistema las resistencias vasculares sistémicas que inicialmente estaban incrementadas y que posteriormente fueron disminuyendo a través que fuimos detectando a la paciente del ventilador. Entonces, no hay estudios en este momento con este tipo de tecnología, los estamos utilizando en pacientes, extrapolando información que tenemos en la paciente no embarazada, paciente obstétrica. Esta fue la primera paciente que manejamos en la unidad con el volumen View y correlaciona mucho con lo que estamos manejando en cuanto a la parte no obstétrica. Otra de las complicaciones o por causa de las cuales los pacientes mueren es la insuficiencia renal. Desde el punto de vista de la evaluación del paciente con oliguria, es importante saber que casi un 56% de los pacientes desarrollan oliguria y que más o menos un 52% de los pacientes van a responder a líquidos. La falla renal aguda, por ejemplo, en la unidad, según el estudio o los datos que nos proporciona la doctora Concepción, va rondando más o menos el 1.2%. Pero sí hay una incidencia alta de oliguria. ¿Qué pasa cuando hay oliguria? La tendencia siempre es ponle líquido. Y estamos hablando que la paciente preclántica severa, y más que toda la preclántica lejos del término, tiene un incremento de la permeabilidad vascular, ¿sí? Pueden desarrollar con facilidad edema agudo de pulmón,
pero la tendencia generalmente en estos pacientes cuando empieza a disminuir el gasto urinario es poner una carga de líquido. ¿Cómo podemos mejorar esto? ¿Cómo podemos saber qué paciente va a responder al líquido y qué paciente no va a responder al líquido? Hoy día sí la tecnología nos permite poder predecir qué paciente va a responder al líquido y cuál paciente no. Y sabemos entonces ya, avalado o probado en pacientes embarazadas con preeclampsia severa, que la monitorización del gasto cardíaco a través de ecocardiografía transtorácica con elevación pasiva de los miembros inferiores. Tengo un paciente donde hago toda la evaluación de todas las variables hemodinámicas del paciente, se pone o se eleva pasivamente los miembros inferiores más o menos 45 grados, igualmente se hace la medida, un incremento en el gasto cardíaco de más o menos un 12% al momento de elevar las piernas, que es como si estuviéramos llevando o estuviéramos colocando una carga de más o menos 250 a 300 cc de cristaloide, nos va a decir que este paciente puede responder a líquidos. Entonces, le coloco líquidos. Hay estudios, o se está tratando de hacer estudios con otras variables como la ultrasonografía de la vena cava inferior, evaluando entonces el diámetro de la vena cava y cuánto colapsa al momento de la ventilación, pero sabemos que el incremento de la presión intraabdominal, producto del útero y el embarazo, puede hacer que se tenga un poquito de falla en la valoración de esta medida. ¿Qué otra cosa es importante valorar y que escapa del manejo rutinario o de la evaluación de rutina de estos pacientes? La presión intraabdominal. Incluso ya hay estudios que hablan que la presión intraabdominal en pacientes embarazadas y en pacientes con preeclampsia hablan de que el incremento de la presión intraabdominal en estos pacientes puede ser una de las causas de desarrollo de preeclampsia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es importante? Saber que el incremento de la presión intraabdominal va a llevar a disminución de la perfusión renal. Esto va a hacer que caiga el gasto urinario y que se incrementen los valores de creatinina. Entonces, sería importante en aquellos pacientes que tenemos datos de sobrecarga de volumen con emergencia hipertensiva severa, que tienen datos de ascitis, poder monitorizar o evaluar cómo está la presión intraabdominal de estos pacientes. Pacientes embarazadas, pacientes con preeclampsia severa, también pueden desarrollar un síndrome compartimental abdominal. Vemos entonces que otra de las causas de complicaciones en los pacientes con preeclampsia es el accidente cerebrovascular o el stroke. 96% asociado a presiones sistólicas mayores de 160. Por ende, la importancia del manejo de estas presiones y con los medicamentos ideales. 21% asociado a presión diastólica mayor de 105. Antes se pensaba que el stroke estaba asociado más que todo a la diastólica. Hoy sabemos, por los estudios de Martins, que lo más importante en evaluación de los pacientes con presión sistólica son las que pueden llevar a condicionar un stroke. El stroke hemorrágico puede llevar entonces a una mortalidad que va a un 54% y que más que todas estas pacientes preeclánticas pueden estar asociadas también a PRES, que ya lo mencionamos, y que grandes cambios en la presión arterial en lugar de valores absolutos pueden conllevar a pérdida de autorregulación y edema vasogénico. No solamente el valor absoluto, sino el delta de presión. En cuidados intensivos, los valores absolutos son importantes, pero más importantes son los delta que tenemos de estos pacientes. Entonces vemos que esta fisiopatología conlleva siempre a que estos pacientes tengan un mayor riesgo de desarrollar un stroke. ¿Qué pasa? La preeclampsia está asociada a 4 a 6 veces más incremento del stroke, que las complicaciones cerebrovasculares pueden ocurrir en menos del 1% de las mujeres con preeclampsia severa, pero tienen una alta morbilidad y mortalidad y podemos prevenirla, y que una historia de preeclampsia también está asociada a largo término a riesgo de enfermedad cerebrovascular. Campos de investigación, lo hemos venido desarrollando durante la charla. Nervio óptico, importante, realmente valorar si realmente hay una hipertensión endocrinal en estas pacientes. Ese estudio que mostré, un estudio francés, es un estudio que evalúa solo 25 pacientes, es un estudio donde no todas las pacientes eran preeclánticas severas y que el dato de severidad de estas pacientes solo en un 20% prácticamente era lesión renal. En este momento estamos corriendo un estudio en la unidad donde queremos evaluar más o menos unas 100 pacientes con preeclampsia, evaluando entonces el diámetro de la vaina del nervio óptico, también evaluando entonces las pacientes que van para cesárea electiva y poder también aportar un poco más en la literatura. El NIRS, sería interesante saber, como ya se hizo en este estudio previo, qué pasa en las pacientes con preeclampsia severa si esa sintomatología que está refiriendo a la paciente realmente es un dato de severidad, realmente es porque hay alteración a nivel del sistema nervioso central. De ser así, la saturación debería estar alterada. El incremento de la presión intracraniana puede ser tardío, pero en cambio la oxigenación tisular cerebral
puede ser un dato más fidedigno de que esta paciente realmente puede estar a punto de desarrollar un evento eclámptico o que puede ser realmente considerada esta cefalea o síntomas visuales un dato de severidad de la paciente y no una cefalea ocasional. La evaluación entonces del agua pulmonar intravascular para poder diferenciar qué tipo de edema de pulmón nos estamos enfrentando en esta paciente y la presión intraabdominal porque hay algunos estudios, pero falta mayor aporte en la misma. Sabemos entonces que estas son las principales causas. Es aquí donde nos interesaría incidir porque es una de las causas donde realmente se presenta interrupción de las pacientes. Casi un 21% de las pacientes en nuestra unidad son interrumpidas por síntomas vasoespasmódicos. Vemos entonces que el manejo de la emergencia es importante. Si hemos estado hablando de todas estas posibles complicaciones, del abordaje que se debe dar a la paciente considerando una emergencia hipertensiva, de los riesgos que tiene de desarrollar edema de pulmón y la morbilidad y la mortalidad que conlleva el mismo, que hay morbilidad y mortalidad por la hemorragia cerebral, que hay riesgo de desarrollar un stroke. Estas pacientes deben ser manejadas o monitorizadas de manera consona con lo que estamos evaluando. Es una paciente que debe ser llevada a una unidad de cuidados intensivos obstétricos, es una paciente que debe ser monitorizada cardiopulmonar, debemos estar monitorizando la saturación venosa, la saturación de oxígeno cerebral, la pulsoximetría también es importante. Evaluar entonces el approach o el abordaje de estas pacientes en cuanto a la terapéutica de la emergencia hipertensiva, la utilización de los antihipertensivos adecuados y la monitorización de la presión arterial, que si no va a ser por una línea arterial, ya que no hay evidencia que apoye la monitorización invasiva de estos pacientes, por lo menos tomar en cuenta o considerar el Committee Opinion del Colegio Americano de cómo debe monitorizarse la presión arterial por lo menos cada 10 minutos por una hora, cada 15 minutos por una hora, cada 30 minutos en la siguiente hora y así sucesivamente hasta poder espaciar la evaluación de la paciente que hace una crisis hipertensiva. ¿Sí? Importante entonces evitar la pérdida de autorregulación y la falla cardíaca. La evaluación de un ecocardiograma en estos pacientes sería de gran utilidad, tanto en emergencia hipertensiva como edema agudo de pulmón. Se nos hace un poquito dificultoso el apoyo por parte de cardiología al momento de hacer estas evaluaciones en la unidad, así que nos tocará por parte nuestra tratar de hacer un eco dinámico a la cama del paciente y poder diferenciar si tenemos una disfunción sistólica o diastólica y saber qué tipo de antihipertensivo vamos a utilizar. Opciones, vemos entonces que las opciones nos quedamos cortos con opciones, nos queda más que todo desde el punto de vista crítico o la propuesta sería el uso de la betalol o el uso de nicardipina y que los targets de presión vienen siendo manteniendo una presión que no pierda la autorregulación tanto ni hacia arriba ni hacia abajo de la paciente. Nunca olvidarnos del feto como parte de la monitorización de la paciente. Estamos manejando crisis hipertensiva sin monitorización fetal. ¿Qué pasa entonces con esa perfusión uteroplacentaria? El feto, además de también evaluar si como parte del daño a órgano blanco, también nos permite evaluar la respuesta de la madre en la terapéutica que estamos instaurando en terapia intensiva. Importante, nunca llevar corriendo un paciente inestable al salón de operaciones, ni por eclampsia, ni por edema agudo de pulmón. Son indicaciones que esta paciente vaya de urgencia a un salón de operaciones, ya que esto incrementa la mortalidad de los pacientes y que se requiere un adecuado cuidado antenatal, reconocimiento temprano y referencia temprana, tratamiento adecuado e interrupción oportuna para poder disminuir las tasas de morbo y mortalidad de estos pacientes. Hay un estudio francés que habla de 1999 al 2007 sobre el cuidado de estas pacientes y más o menos hasta un 70% de estas pacientes el cuidado fue subóptimo. Entonces sabemos ya para ir terminando que la identificación temprana de la preeclampsia es importante identificar signos de progresión de la preeclampsia, ya que es un evento siempre que es progresivo, reconocer signos de premonitorios de eclampsia y estar realmente seguros que estos signos son fidedignos, el uso adecuado del sulfato de magnesio y minimizar el daño concomitante con terapia de soporte antihipertensiva y una vigilancia o una monitorización adecuada de estos pacientes son importantes para un buen resultado materno-fetal. Muchas gracias.